escuchando todas las noches en los programas, ¿no?, de comentario político que tienen los colegas en distintos canales. Siguen hablando constitucionalistas, siguen algunos congresistas armando el muñeco, ¿no?, de lo que podría ser la salida del proyecto de ley de elecciones adelantadas presentadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Ayer mismo hemos escuchado también a los parlamentarios que salieron de reunirse con el presidente en Palacio de Gobierno. Sigo escuchando al primer ministro Salvador del Solar insistiendo, ¿no?, en el diálogo para poder llegar a un acuerdo en torno a este adelanto de elecciones. Pero ¿qué dice el Congreso? Nones, manan. Al menos, no sé si son 90 y pico, creo que 96 era el último cálculo de congresistas que se inclinaban hasta ahora por que sencillamente no pase este proyecto de ley. Estamos hablando de una mayoría aplastante que probablemente va incluso en contra de las encuestas, en contra de la opinión pública en su mayoría, en contra en general de si queremos, hartazgo de la ciudadanía frente a la clase política. Uno de estos congresistas es Juan Cheput, de la bancada de Contigo, que ha sido muy vehemente en los últimos días en expresar su rechazo a esta posibilidad de adelanto de elecciones, y se encuentra con nosotros para, bueno, poder comprender cuál es el escenario que se avisora en ese caso para el país, en caso finalmente, como insisto, no se dé pues la aprobación de este proyecto de ley, como todo indica, hay que decirlo, va a ocurrir. ¿Cómo está, Juan? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Bueno, lo primero es la negativa del Congreso que yo estoy describiendo, más allá de esta suerte de ajedrez político, de puja, donde sin duda la mayoría que usted para este caso encarna lleva las de ganar. ¿No le está haciendo caso a la calle? ¿No le está haciendo caso al clamor popular? A esta demanda, porque esta frase que ya se vuelve cliché, pero no por eso deja de ser menos cierta, de que se vayan todos, cerremos esto, no funcionó este matrimonio, vayamos al notario, divorciémonos rapidito y démosle al país la posibilidad de contar con nuevas autoridades. ¿Por qué es esto? Bueno, un político tiene que saber escuchar a la calle, pero no necesariamente hacerle caso. Yo creo que estamos en una circunstancia como esa, ante la cual la política y en especial los parlamentarios tienen que colocarse por encima de todo este escenario planteado por el presidente de adelanto de elecciones y ver qué es lo mejor para el país. ¿Por qué colocarse por encima? ¿Por qué no hacerle caso, digamos? Porque no podemos entrar en el pleito del día a día con el presidente, que en cuanta gira tiene oportunidad, la emprende contra el Congreso, ¿no? Lanzando una serie de adjetivos, indicando con falsedades que no se están cumpliendo con las exigencias del Ejecutivo, cuando es al revés. Por ejemplo, en una oportunidad señaló que no se había llevado a cabo nada de la reforma política ni judicial, cuando sabemos que por la premura planteada por el Ejecutivo es que han tenido malos resultados. Pero el asunto de fondo, Enrique, es que yo veo en todo esto un trabajo de manual. ¿En qué consiste? El presidente empieza maximizando su posición, que se vayan todos, y ahora vemos que sus voceros están hablando de una asamblea constituyente. Esto ya se ha visto en otros países de América Latina, en el cual el propósito de fondo es el de la asamblea constituyente, que luego va a indicar de que el presidente Vizcarra puede reelegirse, que la situación actual puede perennizarse, ¿no? Es decir, todo va a estar a favor de él, porque yo no creo que ninguna de las personas que ha salido el día de hoy, desde Indira Wilk hasta el último, que todos son oficialistas, estén hablando de asamblea constituyente, si es que no lo han acordado con el presidente. Pero ahí no hay una diferenciación. A ver, ellos lo que han señalado es que el presidente se ha dedicado sobre todo a escuchar, que incluso el presidente ha sostenido que una posible cuestión de confianza habría que esperar un par de semanas, y sí, los parlamentarios de izquierda han insistido en que han planteado la necesidad de una asamblea constituyente. A la voz discordante, si se quiere, o que se une ese coro que he escuchado hoy, es a la de Patricia Donaire, ¿no?, que está en Unidos por la República, me parece, su nueva bancada, que es una cosa medio de ex-fujimoristas, ¿no? Porque está el señor Reate y también ahí, bueno, ya uno ya se Salaverry, no sé, uno se va confundiendo de los colores políticos del Congreso, ya es un arcoíris para hablar del signo de los tiempos. Pero hasta ahora este tema de la Asamblea Constituyente pues había sido un argumento de la izquierda.
Así es, pero ya se amplió. Ese no ha sido un argumento del oficialismo, si se quiere, de Palacios. No, pero ya se amplió, porque las personas que están mencionado de esa bancada también están hablando de una asamblea constituyente. Hoy lo he leído en un medio local. Es decir, poco a poco se está dorando la píldora. Se empieza solicitando adelanto de elecciones, luego se coloca como alternativa la posibilidad de una asamblea constituyente y luego se convierte en la opción. Tenemos que ir a una asamblea constituyente. Ese es un ejercicio que ya se ha visto antes. Empieza de una posición maximalista, adelanto de elecciones que se vayan todos, luego se empieza a entibiar el asunto indicando, bueno, si no se van podemos hacer una asamblea constituyente y luego se convierte en la postura. ¿Pero usted cree que Vizcarra esté buscando una perpetuación en el poder? Bueno, lo que hasta tendría... ahí, eso bueno, ya sería pues, un salto cuántico. Lo que ¿no? sucede es que la ingenuidad muchas veces es compañera de los desenlaces negativos para un país. Uno como político tiene que ponerse en todos los escenarios y si tenemos a un presidente que al día de hoy no ha cuestionado al congresista César Villanueva por la noticia que ha aparecido en relación a los depósitos de Odebrecht, zanjando de esa manera cualquier tipo de conocimiento que podría haber tenido sobre ello, más aún cuando fue un activo colaborador en la renuncia de Kuczynski y luego ha sido su premier contra todos los deseos de las fuerzas políticas que decían que no sea. Entonces vemos de que el presidente puede estar preocupado y lo que podría estar planteando para un futuro cercano es la necesidad de una asamblea constituyente, porque, como vuelvo a repetir, ese era un argumento solo de la izquierda radical. Léase frente a... Sí, y siempre ¿no? ha sido. Pero ahora el Nuevo Perú con Indira Wilca. Y ahora son las otras pequeñas bancadas que también empiezan a hablar del tema de la Asamblea Pero si Indira Wilca tiene su propia candidata, que es Verónica Mendoza, ¿cómo le va a hacer el juego a Vizcarra de una constituyente que al final termine siendo una suerte de autoritarismo? Lo que yo estoy señalando son hechos concretos, son declaraciones de todos los parlamentarios. Pero es que la Asamblea Constituyente de ella pues es el cambio del modelo, ¿no? O sea, lo que dice el señor Ceballos, la señora Wilca o señorita Wilca, Marisa Glave, todas ellas es en realidad pues lo que quieren es un cambio del modelo económico. O cuestión de confianza o Asamblea Constituyente. Eso es lo que están planteando. Y otros vamos de frente a la Asamblea Constituyente. Es decir, el tema de la Asamblea Constituyente ya se está posicionando, lo estamos aceptando, lo vemos como una posibilidad, el cambio de reglas de juego, pero lo peor de todo eso es la incertidumbre que genera. Si ya teníamos una parálisis económica como consecuencia del adelanto de elecciones, si ahora le agregamos un componente que en América Latina ha sido nefasto como el cambio de constitución, pues simplemente estamos en la antesala de una recesión, pues nadie va a querer invertir ni un sol si es que las reglas de juego pueden cambiar. Entonces, la irresponsabilidad con que se está manejando no solo el presidente y sus ministros, sino esta coalición oficialista que ayer se ha reunido con él, simplemente nos está llevando a un escenario de Asamblea Constituyente. Ahora, pero Juan Sheput, ¿no teme usted caer no corre usted en general, el grupo que representa, pero usted en particular, en el riesgo de terminar en el mismo saco con los fujimoristas? No. Usted ha estado en la primera etapa de este gobierno, usted vio cómo, claro, han dado vueltas estas estadísticas, ¿no?, de Miki Torres, pues, que dice que el Congreso ha sido realmente lo máximo, pues, ¿no?, frente al Ejecutivo. Y uno se acuerda, pues, cómo han interpelado a ministros de Educación, cómo censuraron a dos, cómo censuraron a un ministro de Economía, cómo hicieron probablemente, o precipitaron, para muchos de repente tienen otra opinión, pero yo creo que al final precipitaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en cuya lista usted llegó. No estamos hablando pues de un Congreso pues modélico, ¿no? O sea, eso no lo cree nadie. O sea, decir que te han pasado la ley de presupuesto, pues bueno, eso es un estándar, ¿no? O sea, si no la pasan digamos, también, ¿no? ¿No teme usted caer en que en la percepción ciudadana diga, uy, Sheput está con los fujimoristas? No, en absoluto, porque hay varios elementos que me llevan que podrían llevar a la ciudadanía a pensar lo contrario, ¿no? El tema Chávarri, por ejemplo. Eso estaba pensando yo. Hubo editoriales que decían que yo iba a ceder, ¿no?, por la tentación de la presidencia del Congreso a hacer un informe que sea cómodo para el señor Chávarri, y yo jamás me presté a eso, y lo saben perfectamente mis colegas del fujimorismo. Por otro lado, en la fase inicial de este periodo presidencial, en dos momentos, tanto con Vizcarra como con Pedro Pablo Kuczynski, fui frontal contra el fujimorismo. Y los mismos que ahora me reclaman distancia, en esa época me dicen, ¿por qué era frontal? Se necesita tender puentes, ¿no? Entonces yo a veces no comprendo la posición de algunos medios planos, me refiero a los diarios, ¿no?, cuando me exigían eso. Yo siempre he sido un político que no tiene... Planos por lo blanco y negro de la situación. No tengo yo ningún temor en decirle cara a cara a los fujimoristas lo que pienso, y ellos saben perfectamente lo que pienso. Pero así, con absoluta claridad.
Y en algunos casos sí, creo yo, que se merecen cierto nivel de consideración porque nos guste o no, ellos han llegado a donde han llegado como consecuencia del voto popular y me corresponde ser un demócrata. Pero en otros casos he sido completamente claro en señalarles que están equivocados, que no tienen dirección política y que son grandes responsables del deterioro actual. Yo les decía a ellos cuando votaron a favor de Chávarri, le están poniendo la pelota al presidente para que meta gol. Igual se lo dije con el caso de Nostroza. O sea, les decía, no es posible que no entiendan que esta es la oportunidad que está buscando el presidente para venir el 28 de julio y ponernos nuevamente contra la pared. Esa incapacidad política para leer la realidad, no la calle, sino la realidad política, es lo que el fujimorismo lo tiene Pero precisamente, les entraron la pelota a Vizcarra y Vizcarra llegó el 28 de julio, sea por el caso de Chávarri, sea por el tema de la inmunidad, que usted tiene una opinión distinta, pero bueno, sea por una serie de circunstancias, y él propone una propuesta de adelanto de elecciones que es finalmente constitucional. Por la propuesta como tal es constitucional. Por supuesto, es constitucional y nadie lo niega. El tema está en que esa propuesta destruye varias cosas, destruye institucionalidad y sobre todo la posibilidad del cierre del Congreso sin mayores razones, es lo que se cuestiona, el efecto político de esa iniciativa. Ahora, si el presidente pretende presentar una cuestión de confianza posteriori, pues sería completamente inédito, inválido e inconstitucional, porque ahí sí hay un debate en relación a lo que es la cuestión de confianza. O sea, presentar una cuestión de confianza posteriori de la reforma constitucional que el Congreso archivaría. O forzar la figura para un cierre del Congreso sin sustento constitucional, que yo creo que llevaría al presidente Vizcarra a la cárcel. No solamente él, sino a sus ministros. Vamos a ir a una pausa, entonces al regreso me va a responder, entonces, ¿cuál es el plan B? Si estamos en esta situación, ¿no? ¿Cómo el país puede mirar adelante? Porque finalmente a quien hay que sacar adelante es al país. Vamos a volver después de una pausa. Imaginemos entonces que, como tal, y insisto, el presidente, según lo que han declarado los parlamentarios ahora, han dicho, esperemos al debate, y lo previsible del debate es que esto vaya a ser archivado. Hubo escenas desagradables hoy en la Comisión de Constitución con respecto a los jefes de los organismos, no sé si la vieron, sí. ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones de la OMP, la señora Bartra, diciéndoles qué pueden y qué no pueden decir. Yo no sé si eso es apropiado, la verdad. No, estás hablando de cabezas de instituciones que merecen el respeto, por ¿no? supuesto, de los parlamentarios, fuera de lugar para variar, pero bueno. Imaginemos que finalmente eso ocurre, que es al menos lo que los votos nos dicen. El presidente tiene ante sí una disyuntiva. ¿Puede o no puede presentar la cuestión de confianza? Usted ha dicho que, en fin, sería discutible y demás, pero finalmente está ahí esa herramienta. Y puede, si se la niegan, como previsiblemente ocurriría, cerrar el Congreso. El escenario ahí es que tengas que convocar a unas elecciones para un congresito, ¿no? Que podría ser una asamblea constituyente, ¿no? Porque una asamblea constituyente se forma en un año más o menos, claro, ¿no? O no, pero que cumpliría un año de plazo aproximadamente. Yo no sé cuál sería ese Congreso y evidentemente el presidente la debe estar pensando, porque es un escenario de ninguna manera óptimo. Hay una campaña en estos momentos del Ministerio de Justicia que si las elecciones se anticipan al 2020, van a durar 5 años hasta el 2025, ¿no? Aclarando esa situación. Ya se está metiendo ahí el ministro de Justicia en problemas porque está utilizando recursos públicos para una campaña electoral anticipada, pero ese es otro tema. Si el presidente decide disolver el Congreso, cerrarlo constitucionalmente, va a tener que estar con una comisión permanente con la misma estructura política que la actual. Pero lo peor de todo es que estaríamos hablando de un adelanto de elecciones para un periodo de 19 meses. O sea, lo que debería esperar el presidente son 19 meses para el próximo proceso electoral, que es en abril del 2021, y no entiendo yo por qué se anticipa tanto. Entonces, no se da, es poco deseable, como decimos, esa figura, poco práctica además, ¿no? Sobre todo el daño que genera es mucho para lo que pretende hacer. Mira, no hay nada más arrogante que creer que el próximo gobierno va a ser mejor que el actual. Eso es atribuirse pues ya a una condición de semidios, ¿no? Yo les garantizo que el próximo Congreso y el próximo gobernante van a ser mejores que los actuales. En las circunstancias que estamos viviendo, ¿quiénes son los partidos que están movilizados? El nacionalismo con Ollantumala, el señor Julio Guzmán, que responde a la bancada liberal o tiene vínculos con ellos. Los candidatos de izquierda. Verónica Mendoza y Marco Arana, ¿no? Tienen deseos, y Daniel Salaverry. Todos ellos tienen deseos del anticipo de elecciones. O sea, no es un propósito noble, es querer ganar por walkover. Inclusive el día de ayer
Yo escuchaba en otro programa a Hernando Ceballos que decía, no, ellos no quieren anticipo de elecciones porque si anticipamos las elecciones va a competir Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo con eso? No queremos que compita Keiko Fujimori. ¿Es eso demócrata? No. Bien. Pero, bueno, si Keiko Fujimori compite en el 2020 va a competir en la cárcel y ya vemos cómo le fue a Goyo Santos. Es difícil hacer una campaña dentro pero de la cárcel. te digo lo que decía ayer Bien. Hernando Ceballos, no mi opinión. Ok, pero entonces, superemos ese escenario. Ok, al final no se decide por el cierre del Congreso el señor Vizcarra, pero queda debilitado, pues, porque el señor ya dijo, me voy. Y un presidente que suelta el poder, pues se puede ver como un acto de desprendimiento, si lo quieres ver, o se puede ver como una derrota si llega al punto al que puede llegar. Y por eso yo le decía, pensando en el país, ¿cómo avanzar? ¿Cómo hacer un gobierno viable? No creo que el señor Vizcarra, en ese escenario siempre, vaya a renunciar por todas las razones que ya conocemos. Y no debería renunciar, Bueno, yo creo. ¿cómo haría entonces el Congreso para trabajar con un Martín Vizcarra que tendría que estar al frente del gobierno hasta el 2021 y hacer un buen gobierno? Mira, la mejor bisagra que él tiene con todo el Parlamento es Pedro Lechea. Yo creo que esta es una circunstancia que el presidente de la República tiene que aprovechar, no solamente porque lo conoce, ambos han sido ministros, ambos han estado en la campaña, sino porque Pedro Lechea puede congregar a un grupo de parlamentarios para que de esa manera se trabaje en relación a una agenda que se construya con el ¿Podría presidente. incluir una reforma política más comprensiva? Por supuesto que sí, y aún más se tienen los votos para eso, así como se tienen los votos para elegir al Tribunal Constitucional de acá a octubre, noviembre, igual se tienen los votos para hacer la reforma en la medida que sea consecuencia de un gran acuerdo político. Y el presidente de la República tiene que entender dos cosas. La primera, que cambiar de opinión o retroceder en política no es un pecado, es más bien un atributo, esa capacidad de adaptarse a una determinada circunstancia. Y la segunda, entender que lamentablemente no tiene un conjunto de ministros a la altura de estas circunstancias. ¿Usted está pidiendo un cambio de gabinete? Por supuesto. Este Congreso no... Mira, la dimensión política de los actuales ministros es lo que vemos en los medios de comunicación. No existen por más que salgan todos los días. Y de esa manera no se puede formar una opinión. Y empiezo por la cabeza, por Salvador del Solar. Entonces, circunstancias extremas, dramáticas como esta, exigen otro tipo de protagonistas. Y el presidente tiene que ser consciente que si él cambia de opinión, no es una derrota. Tan simple como eso. Lo que pasa es que él no es pues una persona con formación política, entonces para él cambiar de opinión es un pecado, ¿no? Y de ninguna manera lo es. Gracias, Juan Cheput, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver a conversar de lo que está ocurriendo con Lamsac. El alcalde de Lima ha regresado de Miami, donde ha participado pues en uno de estos arbitrajes, y hoy los regidores tienen algo muy importante que decir. No se vayan. Nos vamos a enlazar con la regidora Marta Moyano porque, como les decíamos, el alcalde acaba de regresar de Miami, ha participado en el primero de dos arbitrajes, la sesión inaugural de dos arbitrajes con Lamsac. Entendemos que el segundo arbitraje, que se va a realizar en otro punto, aborda la nulidad total del contrato. Según lo que ha explicado el alcalde, con las reservas del caso, pues se encuentra pues todavía esto en trámite. Se refiere a la nulidad de ciertos puntos. Hoy se ha emitido un comunicado, una resolución de un grupo de regidores que señalan pues se van a investigar por 180 días la concesión. Será conformada esta comisión por 7 regidores y se está insistiendo en la nulidad, ¿no? En la nulidad, en declarar de interés público la nulidad de los contratos de concesiones suscritas tanto con las empresas Línea Amarilla, que es Lamsac, como con Rutas de Lima. Señora Moyano, gracias por esta comunicación. Cuéntenos, por favor, cuál es el objetivo de esta comisión, de esta posición de los regidores, y si discrepan con lo que el alcalde Muñoz está llevando adelante. Buenas noches, muchas gracias. No, les contamos algo. Nosotros como regidores lo que hemos hecho es presentar un proyecto, una solicitud de convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar un tema que hemos planteado, que es declarar de interés público la nulidad de los contratos. Es decir,
un argumento o un instrumento para que el propio alcalde pudiera iniciar lo que ha anunciado, pero que aún no tenemos información concreta de ese supuesto arbitraje al que él iniciaría sobre el tema de nulidad, porque lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos, donde ellos han participado, es un arbitraje sobre las formas o los porcentajes o reajustes que el ANTAP ha querido hacer sobre el tema de peaje, el cobro de peaje, ¿no? Pero no sobre la nulidad. Sin embargo, nosotros hemos empezado a hacer una evaluación de qué cosas significan los peajes. Los peajes, según nuestro artículo, nuestra propia ley orgánica, los peajes forman parte de una renta, según el artículo 166, ¿no? Y si son bienes y es una renta, es el Estado el que tiene que recaudar esta renta para después poder brindar todo el servicio a la ciudadanía, pero esto no está ocurriendo. Resulta que hay un privado que es el que recauda la renta y solo una de las empresas está entregando el 7% a la municipalidad. Lo que estamos proponiendo es entonces declarar de interés público, así como lo han hecho el municipio de Lurín, el municipio de Piedra, la nulidad de estos contratos. Y también estamos proponiendo que, según un acuerdo de la gestión pasada, en la que se conforme una comisión fiscalizadora de todas las inversiones que se han hecho durante todo este proceso del año 2013 a la fecha. Esas son las propuestas que se está planteando, además de una comisión investigadora, para determinar quiénes resultan responsables sobre todos los actos que nosotros estamos viendo. No podemos como municipio ser simplemente observadores de lo que está ocurriendo. Entiendo el esfuerzo que está haciendo la municipalidad y el alcalde, es algo que nosotros, digamos, hemos heredado, no es una responsabilidad de esta gestión. Sin embargo, le hemos pedido desde el inicio al alcalde que tome la decisión de ir por la nulidad, con todos los procesos que eso implica, con todo el procedimiento que eso implica, formal, legal, sin abusar, por supuesto, del derecho, ¿no? En el minuto que nos queda, regidora, cuéntenos por favor cuánto le costaría a la comuna una nulidad con estas características, porque igual habría que pagar un montón de plata. Bueno, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto estamos nosotros dejando de recaudar como municipio, y cuánto estamos dejando de hacer como Lima, ¿no? Estas empresas no están haciendo las obras. O sea, lo que no nos debe preocupar a nosotros es cuánto nos va a costar poder ir a un arbitraje, porque además el propio alcalde ha anunciado que va a hacerlo. Lo que nos preocupa como regidores es el tiempo, porque él mismo ha informado que un arbitraje le demoraría como 2 o 3 años en el tema de nulidad, y al final termina el periodo y hay un alcalde posterior que debe dar un tema parecido a este. Finalmente llegamos al año 40, por los 40 años que está en esta concesión, y esta empresa va a continuar sin aporte a la ciudad. No hay obras hechas, no hay nada hecho. Muy bien. Entonces hay ciudadanos que están con problemas incluso para entrar y salir de sus casas. Muy bien. Muchas gracias, regidora Marta Moyano, por esta comunicación. Han planteado lo que 7 regidores proponen a propósito del caso de la corrupción en los peajes. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con mucho más en Caracas. Muy buenas noches.